de estadística para séptimo grado. Aquí tenemos la primera actividad en la cual me muestran 50 alumnos de una universidad, los cuales presentan un examen de matemáticas y obtienen las siguientes notas en una escala de 0 a 5 y con una nota mínima aprobatoria de 3. Entonces, lo que podemos observar aquí es un registro del profesor, ¿cierto? Primero el profesor registró al primer estudiante que sacó 5, otro estudiante sacó 2, otro estudiante sacó 4. Posteriormente, un nuevo estudiante sacó otra vez 2. Asimismo, otro estudiante sacó 5, otro 4, 5, 3, 2. Fue realizando y completando esta cuadro que vemos aquí. Luego me dice, organice los datos y complete la siguiente tabla de distribución de frecuencias. De la frecuencia absoluta, nosotros conocemos que en estadística es el número de veces que dicho evento se repite. En este caso, estamos hablando de las notas. Es decir, si yo tengo una nota de 0, ¿cierto? Como me lo muestra en la tabla, me dice que solamente se está repitiendo una vez. ¿Qué me está diciendo esto? Que solamente un estudiante sacó esa nota. Asimismo, podemos observarlo con la nota de 1. Solamente dos estudiantes, ¿cierto? Sacaron 1. De la nota de 2, 9 estudiantes sacaron 2. Así sucesivamente hasta el 5, ¿cierto? Que 3 estudiantes sacaron 5. Y al sumar, ¿cierto? Me da 50, que es la totalidad de estudiantes que presentaron la prueba. No me puede dar más, ni me puede dar menos de lo que yo estoy estudiando. Recuerden que aquí al principio decimos 50 alumnos de una universidad. Para realizar la frecuencia relativa, ya sabemos que nuestra frecuencia relativa es básicamente el cociente de la frecuencia absoluta y el número total de datos. Entonces, sabemos que el cociente se refiere a una división, ¿no? Entonces yo comienzo, ¿verdad? Entre 1 entre 50. Puedo comenzar a realizar esta operación. Ya sabemos que el 1 no cabe entre 50, entonces yo voy a colocar un 0, pero todavía no, ¿cierto? Entonces como todavía no es mayor, ¿verdad? Todavía no cabe, coloco otro 0 y me queda haciendo 100. 100 entre 50 es igual a 2. Entonces colocamos en nuestra tabla 0,02. Esa es la frecuencia absoluta, ¿verdad? Que es la división. Perdón, la frecuencia relativa, que es la división de la frecuencia absoluta entre el total de datos. Esto mismo lo podemos hacer para los siguientes eventos y nosotros podemos darnos cuenta que al dividir 2 entre 50 nos da 0,04. Al dividir 9 entre 50 nos da 0,18. Al dividir 15 entre 50, eso nos da 0,3. A dividir 10 entre 50, eso nos da 0,2. Y posteriormente, al dividir 13 entre 50, eso nos da 0,26. Ok, ya sabemos que la frecuencia relativa básicamente nos habla de la preferencia. En este caso, como estamos hablando de notas, estamos hablando de sobre el total de datos, ¿cierto? ¿Cuál fue la preferencia que tuvieron los estudiantes en sacar la nota de 0, sacar la nota de 1, de 2, de 3 y así sucesivamente? Al sumar esto, podemos hacer el cálculo y obviamente nos va a dar siempre 1 si lo hicimos bien. Para que podamos ver el proceso de la suma, como estamos hablando de números que son decimales, ¿cómo se hace esa suma? 0,3, 0,2, 0,26. Entonces, comienzo con mi operación de suma. Esto es una suma lo que estoy haciendo aquí, ¿verdad? Voy a colocar aquí una línea. Esto es una suma, signo más. Y procedo entonces a colocar los valores. Entonces comienzo a sumar. 2 más 4 son 6. 6 más 8 son 14. Y 14 más 6 son 20. Entonces, básicamente voy a colocar aquí un 0 y voy a llevar, ¿verdad? 2. Llevo 2. Llevo 2. Entonces, prosigo. Tengo 2 más 1, 3, más 3, 6.
más 2 8, más 2 10. Entonces yo sé que voy a colocar otro cero, ¿verdad? Y llevo uno. Y ya sabemos que uno más cero más cero más cero más cero más cero más cero me da uno, ¿cierto? Entonces el resultado fue de uno, ¿verdad? Sin embargo, ustedes se pueden confundir en este momento que no hay coma aquí, ¿cierto? Pero vamos a colocar la coma cuando hacemos este tipo de sumas en la misma dirección. O sea que la coma exactamente me va a quedar allí. Entonces me queda 1,0, o sea, que es igual a uno. Primero me preguntan, ¿cuántos estudiantes aprobaron el examen de matemáticas? Nosotros podemos observar que en nuestra tabla, los estudiantes que aprobaron el examen de matemáticas son aquellos que sacaron más de 3, perdón, o más, 3 o más. Entonces, podemos comenzar a contar, ¿cierto? La cantidad de estudiantes que sacaron 3 y enseguida me lo dice la tabla, que son 15 estudiantes sacaron 3. Vamos en la tabla y vemos cuántos estudiantes sacaron, sacaron 4 y fueron 10 estudiantes, ya tenemos un total de 25, ¿cierto? Luego podemos observar en nuestra tabla la cantidad de estudiantes que sacaron 5 y fueron 13, para un total de ¿cuántos estudiantes? De 38. Entonces yo coloco aquí 38 estudiantes. Ellos aprobaron ese examen. Ahora, si 38, ¿verdad? Aprobaron el examen de 50, ¿cierto? Entonces podemos nosotros afirmar que el restante no aprobó el examen sin necesidad de contar, ¿cierto? Aunque es una suma bastante corta, por ejemplo, 9 más 2 más uno, eso me da 12. Entonces voy a colocar aquí 12 estudiantes, ¿cierto? Pues lastimosamente no aprobaron el examen. ¿Qué porcentaje de estudiantes obtuvieron nota mínima? Eso depende de qué nota mínima estamos hablando. Si es la nota mínima, ¿cierto? Que pudo haber sacado un estudiante, pero ya sabemos que acá arriba nos hablan de una nota mínima y nos dice que la nota mínima aprobatoria, ¿cierto? Es de 3. Entonces, ¿cuántos estudiantes sacaron 3? Prácticamente lo que me están diciendo allí. Entonces, no nos hablan de cuántos, perdón, nos hablan del porcentaje. Y ya sabemos que por nuestra tabla, la construcción que hicimos de nuestra tabla, nosotros podemos observar, bueno, aquí se nos rodó uno, pero más o menos así estaba la tabla ahorita. Y es que el 0,3, ¿verdad? De la frecuencia relativa, pues básicamente sacó 3. Sin embargo, si yo quiero volver de una frecuencia relativa a porcentaje, me queda fácil porque solamente tengo que multiplicar por 100. Y como estamos multiplicando por un factor de 10, no es necesario ni siquiera realizar una multiplicación, sino simplemente rodar comas. Es decir, ¿cuántas comas vamos a rodar? Vamos a rodar las comas, cuantos ceros tenga, ¿verdad? Ese múltiplo de 10. En este caso estamos hablando de 100, ¿cierto? 100 tiene ¿cuántos ceros? Tiene 2 ceros, así que vamos a rodar la coma hacia la izquierda 2 veces. Entonces, yo tengo primero que todo, voy a colocar el número que es 0,3 y esa coma la voy a estar rodando ¿cuánto? Perdón, hacia la derecha. La voy a estar rodando ¿cuánto? La voy a estar rodando 2 veces. Entonces voy a colocar, cambiar de color. Entonces aquí hay un espacio, ¿cierto? Una vez. Y acá hay otro espacio. Otra vez, profesor, pero ahí no había ningún número. Realmente, pues, yo puedo haber colocado de esta forma. Listo. Ya que 0,3 es igual que a 0,300 o 0,3000000, ¿verdad? Es lo mismo, es el mismo valor. Entonces lo que hice rodar fue esta coma, ¿cierto? Dos espacios. Un espacio aquí y un espacio hacia acá. O sea que la coma me quedó acá. Esta coma se elimina y me queda básicamente este número, el número 30,0, ¿no? Y 30,0 es lo mismo que 30. Pero como estamos hablando de porcentaje, entonces me queda que en porcentaje, 30%, ya que no estamos multiplicando solamente por 100, sino estamos multiplicando por 100%. ¿Para qué? Para que me dé esto en porcentaje. Entonces, automáticamente con esto sabemos que lo que sacaron la nota mínima probatoria en este examen fue básicamente el 30%. ¿Cuál es la nota a la que corresponde una frecuencia relativa de 0,18? Bueno, vamos a acomodar esto nuevamente como estaba.
Y tengo que 0,18. eh, por ahí vi que algunos me colocaron 9, ¿cierto? Porque le daba 0,18 y colocan básicamente la frecuencia absoluta y eso me habla es del número de estudiantes. Sin embargo, acá hay una tabla, ¿verdad? Que me dice notas. Y entonces la nota que corresponde, ¿cierto? Esa frecuencia relativa, perdón, es 2. Entonces yo voy a colocar, ¿verdad? La nota que corresponde a esa frecuencia relativa, 2. O sea que aquí sería el resultado, ¿verdad? Sería 2. La nota de 2. ¿Y cuál es la nota a la que corresponde la frecuencia relativa de 10 entre 50? Entonces ya nosotros ya lo hemos hecho. 10, ¿verdad? Entre 50 corresponde a la nota de 4. O sea que voy a colocar el 4 en ese espacio.